La palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo número 1, nos menciona diciendo: mirad cuál amor nos ha sido dado por el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Texto más precioso, ¿verdad? El amor de Dios. Muy buenos días a todos, hermanos. Tenemos el privilegio grandioso, como ha mencionado el hermano Iván, de poder abrir las Escrituras, y dulce es en ti pensar qué himno tan precioso hemos entonado, ¿verdad? Poder pensar en los pensamientos, valga la redundancia, de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Y está la promesa del Señor, la paz en el corazón, tú guardarás en completa paz, ¿verdad? Algo maravilloso en el cual pues podemos ahora reunirnos, un grupo de tus hijos, de sus hijos, y poder escuchar lo que el Señor tiene preparado, que seguro que tiene algo para cada una de nuestras vidas, porque la palabra de Dios, como nos dice, no vuelve a Él vacía. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a tener el texto en la Biblia para el sermón de esta mañana. Vamos a ir también a Primera de Juan y vamos a leer en el capítulo 4. Y vamos a hacerlo desde los versículos del 7 hasta el 14. Luego tendremos una palabra de oración y comenzaremos, ¿vale? Vamos a leer esta preciosa porción de las Escrituras. Así dice la palabra del Señor, 1 de Juan, capítulo 4, 7 al 14. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y en Él en nosotros, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Vamos a tener una palabra de oración, encomendamos el culto al Señor. ¿Vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por estos preciosos pasajes, esta maravillosa realidad, el amor de Dios que tú enviaste en tu bendito Hijo y lo llevaste a la cruz del Calvario para traer perdón y redención a nuestras almas. Muchas gracias, Señor. Amado Redentor, qué maravilloso es tu corazón, qué preciosa es tu misericordia. Cuánta gracia nos has dado, Señor, y sin merecer otra cosa que no fuesen las llamas del infierno, Señor, pues tú nos has dado a tu Hijo. Y pedimos, Señor, tu bendición en la exposición de esta mañana, en la cual vamos a hablar de ello. Y muchas gracias, Señor, por poder acercarnos a ti y poder abrir tranquilamente las Escrituras, tener esta libertad aquí en donde estamos y poder, Señor, pues ver lo que tú tienes preparado para cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, tu bendición y lo hacemos, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, a título de introducción voy a empezar con la siguiente reflexión que he escrito en mis notas. Y es la siguiente. La certeza y la seguridad solo se encuentran en el Dios inmutable y en su palabra inamovible. Todo lo demás es efímero, temporal y cambiante. La certeza y la seguridad solo se encuentran en el Dios inmutable y en su palabra inamovible. Todo lo demás es efímero,
temporal y cambiante. Y hablando un poco de esta maravillosa realidad del Dios inmutable que no cambia, las mismas escrituras lo manifiestan, ¿verdad? Podemos traer a la memoria y al corazón multitud de versículos. Yo he apuntado uno en Malaquías que nos dice 4 palabras. Dice, yo Jehová no cambio. En Santiago, por mencionar otro, recordáis, ¿no? Que dice en el capítulo 1, versículo 17, en el cual, ¿en quién? En Dios. No hay mudanza ni sombra de variación. Y hoy vamos a considerar como tema de esta predicación 2 pilares fundamentales que no podemos en absoluto cuestionar. 2 pilares fundamentales que es la inerrancia también de la palabra de Dios, la inmutabilidad de todo su consejo. 2 pilares fundamentales que podemos ver de forma general cómo emanan a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, desde el principio hasta el fin, y ver en este texto que hemos mencionado también cómo están estos 2 pilares fundamentales que ahora comentaremos. 2 pilares fundamentales que están en Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11 nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? 2 pilares fundamentales en los cuales fueron consumados en aquella cruz del Calvario y en la cual el Señor mencionó esas preciosas y poderosas palabras: consumado es. La inmutabilidad de todo el poderoso consejo de Dios, de toda la poderosa palabra del Señor. 2 pilares fundamentales que a lo largo, como he mencionado, de las Escrituras están ratificados por su Santo Espíritu, que en definitiva fue quien escribió las Biblias, ¿verdad? A través de los santos hombres de Dios. 2 pilares fundamentales en los cuales derivan en uno de sus atributos. Y hoy vamos a hablar esta mañana, concretamente, de la seguridad y de la certeza. De la seguridad y de la certeza. Seguridad y certeza que da el Señor y que se materializa en ese poderoso, no en ese poderoso, sino en el poderoso y firme testimonio de Dios. Todo es incierto, como mencionaba, y excepto pues la palabra de Dios. De hecho, hermanos, os acordáis, ¿no? Uno de los nombres que tiene el Señor es el Todopoderoso que no cambia. Omnisciente, omnipresente y omnipotente, que no cambia. Dios es el omnipotente que tiene el poder de ser fiel y dar cumplimiento a todo lo que Él dice. Lo que hemos leído en esta mañana, también. Estaba pensando un poquito en esto y me vino a la mente, como sabéis, soy un fan acérrimo del peregrino y de la peregrina. En la segunda parte del peregrino, ya Cristiano está en el cielo y viene evangelista, habla a la mujer de peregrino, se convierte en cristiana, es cristiana con sus hijos y van en su camino de peregrinar a la ciudad celestial. Y en una de las ocasiones, pues hay una reflexión que dice lo siguiente. Dios es el Todopoderoso por palabra y por obra. Dios es el Todopoderoso por palabra y por obra. Por palabra, porque es el Señor quien lo ha dicho. Y por obra, porque Él es el único que tiene el poder de cumplir totalmente su palabra. Poderoso por palabra y por obra. Y bajo esta realidad incuestionable vamos a considerar este texto tan precioso, la certeza, la veracidad y la seguridad del testimonio de Dios. Del testimonio de Dios por palabra y por obra. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo ha dicho y Él es el único que ha tenido el poder para cumplirlo. ¿Quién podría haber dicho la obra de la redención? Dios. ¿Quién es el único que hubiera podido cumplir la obra de la redención? Dios. Todopoderoso, el Altísimo, por palabra y por obra. Y en esto que hemos leído está esta maravillosa realidad que vamos a estar considerando. Así que, en base al texto que hemos leído, y acabando con la introducción, vamos a hablar de eso, de la certeza y la seguridad, y lo he desglosado
en 3 puntos que están manifestados en el texto que hemos estado leyendo. Punto número 1, certeza y seguridad. En esto se mostró. En esto se mostró. Lo vemos en el versículo 9. ¿Vale? En esto se mostró. Punto número 2, certeza y seguridad. En esto consiste. Que lo tenemos también en el versículo número 10. Y por último, como tercer punto y último, en el versículo 13 tenemos certeza y seguridad. En esto conocemos. Así que 3 puntos muy sencillos, muy claros en el texto, muy definidos en la palabra de Dios. En esto se mostró, en esto consiste y en esto conocemos. Y esto ratificado con la rúbrica del Altísimo que no cambia, el Todopoderoso que dice por palabra y cumple por obra. Algo precioso y maravilloso. Vamos a ir a lo largo de este texto y vamos a ir viendo y considerando estas 3 afirmaciones: la certeza y la veracidad y la seguridad de este maravilloso, el único Dios vivo y verdadero que no cambia. De hecho, puse aquí como coletilla este versículo tan conocido y tan usado, ¿verdad? En Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Bien, un poquito de contexto, ¿vale? De la epístola. En contexto general, el tema central, si nos miramos de una manera objetiva, el tema central de la primera epístola del apóstol Juan, entre otras muchas cosas, evidentemente, pero el tema central, el que nos ciñe todo el pensamiento y nos lleva a un punto neurálgico, es que habla del Hijo. Es la persona del Señor Jesucristo, en el cual manifiesta un montón de verdades en ella. Y fue escrita para una serie de iglesias, posiblemente en Asia Menor, un poquito, no especifica, y entre otras cosas tiene unas enseñanzas que advierte a los hermanos sobre una doctrina que se estaba difundiendo en aquel tiempo y que era la doctrina del gnosticismo. El gnosticismo era la doctrina en la cual niega que Dios se haya manifestado en carne. Y estaba muy expandida en aquella época por influencias griegas, influencias de diferentes lugares. Y aquí el apóstol Juan pues escribe esta epístola centrando en la centralidad, valga la redundancia, del Hijo como el Hijo de Dios, como Dios mismo manifestado en carne. Su contexto más cercano lo tenemos en los versículos anteriores. Empieza en el versículo 4, o sea, capítulo 4, versículo 1, en el cual da unas advertencias a creer lo correcto. Versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, ¿no? sino probad los espíritus si son de Dios, ¿no? Porque hay muchos falsos maestros, etc., ¿no? Luego vemos la confirmación del Espíritu Santo en los versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, contra el gnosticismo, nos menciona, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, etc. Seguimos con el testimonio que el Señor da al creyente y el testimonio al incrédulo. Y nos dice en el versículo 4, vosotros sois de Dios. Y habéis vencido, etc. En el 5, ellos son del mundo. Lo que están intentando vender, la moto, por decirlo de alguna manera, no es lo que es el consejo de Dios. Dios ha venido en carne y no creáis a todo espíritu. En el versículo 6 nos da esa maravillosa afirmación, ¿no? Que luego en el 7 y el 8 nos lleva al amor de Dios. Dice, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Derivando y acabando en este contexto más cercano y llevándonos al amor de Dios y al amor entre los hermanos. En el versículo 7 y 8, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y en base a esta continuidad del texto, llegamos al punto número 1 que hemos mencionado. Seguridad y veracidad de las Escrituras. Y en esto se mostró.
Punto número 1. Leemos el texto de nuevo, versículo 9, y nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Aquí ya nos centramos en el tema de esta mañana. El amor de Dios, el del Hijo, que nos dice en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y de hecho, este texto estaba meditando en él y pensando en él, y podría ser perfectamente el gemelo, ¿verdad?, de Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Hermanos, no nos cansemos de escuchar este versículo. Dice, oh, es que está tan conocido, No, pero es que tiene una profundidad. Está sellado con la sangre de Cristo y el amor de Dios. De tal manera nos amó Dios al mundo, o sea, de tal manera que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algo maravilloso y maravilloso. Y para este punto me gustaría también mencionar un texto de las Escrituras en cuanto a lo que estamos considerando, cómo se mostró el amor de Dios, y que matiza, eso tengámoslo bien claro y sellado en lo más profundo de nuestro corazón. El amor de Dios exclusivamente se matiza a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo. Una manifestación en la cual es una exclusividad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es una manifestación en la cual pues, podemos ver este texto justo antes de que el Señor Jesucristo iba a empezar su ministerio en la tierra. Los 3 años de ministerio. El ministerio de la reconciliación y del perdón, que luego fue consumada en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, ¿vale? Hijo de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice: viendo Juan a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos Dios mostrando al Hijo a través de la revelación de su palabra escrita. Por contraposición, la Escritura pues, no nos dice en ningún momento: he aquí vuestras buenas obras, ¿no?, que quitan el pecado del mundo. No. Tampoco nos dice la Escritura: he aquí la religión, que quita el pecado del mundo. Ni tampoco: he aquí el pensamiento humano, montároslo como queráis, esto quita el pecado del mundo. No. Es la exclusividad de la persona del Señor Jesucristo. Fuera de ello no hay perdón. La exclusividad del Señor Jesucristo se mostró el amor de Dios. Y en esa exclusividad del Señor Jesucristo se manifiesta esta maravillosa realidad, que es quitado el pecado del mundo. Sin ello, hermanos, estimados amigos, realmente solamente estarían las demandas del Sinaí. Si no estuviera la persona del Señor Jesucristo, solamente estarían las demandas de la ley de Dios en contra nuestra. Solo se mostraría el juicio permanente de Dios, del Dios Altísimo, en contra nuestra, justamente. Hablando del peregrino, me vino también otra imagen, en la cual el peregrino estaba andando por su caminar y le vino una persona muy mal encarada, le cogió, le tiró al suelo, le empezó a pegar. Peregrino tumbado en el suelo decía: pero no tienes misericordia de mí. Dice: no puedo ni quiero tener misericordia de ti. Pero ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy Moisés, que vengo del Sinaí. Pasaba por al lado alguien con la apariencia del Hijo del Hombre. Y le dijo Moisés: para, quédate quieto, vete a tu lugar. Y cogió a Cristiano y le siguió y le acompañó. Es la exclusividad del Señor Jesucristo, y en ello solamente podíamos ver al juez que juzga justamente. Y de hecho, solo veríamos la certeza, sin el Señor Jesús, la certeza de las llamas del infierno. ¿Te has parado a pensar por un momento en esta terrible realidad, las llamas del infierno? Donde dice la Escritura, que dice, tengo apuntado, dice: día y noche y para siempre y sin fin hay un lloro y un crujir de dientes. Terrible, ¿verdad?
donde en las llamas del infierno solamente está el gusano de cada uno que nunca muere, las llamas donde hay un dolor continuo y por toda la eternidad, y donde todo ser humano merece ser echado por su pecado. No nos confundamos, hermanos, tú y yo también, también. Sin embargo, mirad, amados hermanos, la manifestación del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, al mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita toda la maldad de cada uno de nuestros corazones y nos da la maravillosa bendición del perdón a través del Hijo. ¿Qué estaba ocurriendo en esta frase, ¿no?, que he estado mencionando, ¿no? Vemos aquí al Señor Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Al subir Juan de las aguas, vemos los cielos abiertos, descender el Espíritu de Dios como en forma corporal de paloma y una voz desde lo alto diciéndole: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre mostrando al Hijo sumiso al Padre y el Espíritu de Dios descendiendo sobre él. Qué maravillosa manera de mostrar inicialmente, en ese momento, antes del ministerio del Señor Jesucristo, el maravilloso amor de Dios. El maravilloso amor de Dios. En Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:4-5, los maravillosos peros de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa frasecita, ¡pum! ¡Ey! No os olvidéis, por gracia sois salvos. Algo maravilloso, en el cual es la realidad del amor de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Certeza y seguridad. En esto se mostró. En esto se mostró, y es Dios quien lo ha dicho, es Dios quien lo ha hecho, y es Dios quien lo ha consumado, y nada ni nadie lo podrá quitar, porque está sellado con la sangre del Cordero, el Hijo. Certeza y seguridad. Haciendo una recopilación del texto, me gustaría hacer un poquito así de esquema. Nos dice el pasaje: en esto se mostró. Vale, ¿qué se mostró? Lo hemos estado hablando y diciendo. Se mostró el amor de Dios. ¿Vale? La siguiente consideración: ¿cómo se mostró el amor de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo? Si alguien te preguntara, dice, háblame de cómo se mostró el amor de Dios. Tú dices que tienes el amor de Dios en ti. A ver, explícamelo. ¿Vale? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es bueno también hacernos preguntas a nuestra alma, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a ver, esto en el cual el texto está hablando aquí, y nos dice aquí el apóstol Juan, en esto se mostró el amor de Dios. Y yo tengo que explicar esto a una persona, ¿cómo lo haría? ¿Cómo se mostró el amor de Dios? De esta manera, mediante el Hijo de Dios. Y ese Cordero, le he apuntado así un poco de forma cronológica, estaba pensando de cómo se mostró el amor de Dios. Ya inmolado antes de la fundación del mundo. Nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. O sea, el Cordero de Dios, hermano Miguel nos llevó una predicación hace una semana atrás sobre el Cordero de Dios, el tipo de Cordero de Dios que es Jesucristo, pero es que ya lo matiza en la Escritura que antes de los tiempos de la antigüedad, de los albores de la eternidad, en la eternidad pasada, en algún momento, el Señor ya inmoló a su Hijo, inmolado antes de la consumación, antes del inicio de los siglos. Menciona
en Apocalipsis 13, 8. O sea, ya el Señor, ese amor ya estaba manifestado antes de la existencia. Y ya el Padre cogió al Hijo y lo sacrificó, lo inmoló. Lo dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Inmolado antes de la fundación del mundo. Sí, consumado en ese tiempo en el cual el Señor lo entregó en la cruz de Calvario. Pero ya estaba inmolado. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Vale? ¿Cómo se mostró? Mira, la eternidad pasada. El Cordero de Dios ya anunciado en el mismo huerto del Edén, en el momento en el cual el hombre pecó, ya el Señor, después de todo el juicio al hombre, a la mujer, a la serpiente, Satanás, después le dijo a Satanás: aquí está mi plan para la redención, la simiente de la mujer. Tú le dirás en el calcañar, pero ella te va a ir en la cabeza. Así se mostró ya en los principios de los tiempos. El Cordero de Dios ilustrado a través de las sombras y figuras del tabernáculo y el sacerdocio levítico, ¿verdad? Podemos ir ya en los tiempos de Moisés y ver todo lo que representaba el tabernáculo con toda su simbología, y luego ver el sacerdocio levítico en el cual había esos holocaustos, sacrificios, pum, 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 pum. Hebreos no menciona, apuntando al Levítico, estos son sombras y figuras de lo que ha de venir. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Bueno, el Cordero de Dios también manifestado, retumbando a voz en cuello por los profetas de la antigüedad, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo dará señal, por mencionar algunas. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así está manifestando el Señor su amor para con nosotros, en que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 7:14, Isaías 7:14. Pero tú, Belén Éfrata, no eres la más pequeña de las ciudades de Judá, porque de ti me saldrá quien será Señor sobre Israel. La manifestación profética. El Cordero de Dios manifestado en carne, ¿verdad? Juan capítulo 1. Y el verbo, de aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Continúa el texto: gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo precioso y maravilloso manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? Que Dios envió a su Hijo unigénito para proveer salvación. Y luego vemos la consumación, ¿verdad? El Cordero llevado al matadero. Isaías 53, ¿no? Como Cordero fue llevado al matadero. Y delante de sus, ¿cómo dice la palabra? Continúa el pasaje, ¿verdad? Continúa el pasaje. Muerto y sepultado, crucificado. O sea, allí está hablando con un hermano en un campamento, el hermano Agustín, un hermano de Figueras. O sea, la solemnidad de ver, de considerar y de contemplar con los ojos de la fe la manifestación en esencia del amor de Dios, que es al Hijo del Hombre, al Cordero de Dios, clavado en la cruz, muerto en la cruz, silencio, oscuridad, todo el juicio de Dios sobre su Hijo amado, y manifestando que por medio de él íbamos a recibir el perdón de nuestros pecados. ¿A qué precio? Por el precio de su vida, por el precio de su sangre, por el precio de que ese Cordero consumado, clavado y llevado al matadero. Manifestación, así se mostró el amor de Dios. Así se mostró, muerto y sepultado. Luego ver la tumba en la cual, pues, en lugar de nosotros, porque esa tumba de José de Arimatea era para ti y para mí, y para todos, desde el principio hasta el fin del principio de la caída hasta el final de los tiempos. Esa era la tumba para todos y cada uno de los hombres, mujeres, seres humanos de todas las edades. Sin embargo, él yació y cosechó, recibió la paga que nosotros merecíamos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nos dice en 1 de Pedro 3:18. Ahora, ¿cómo se manifestó el amor de Dios también? No nos quedamos ni en la cruz ni en la tumba, ¿verdad?
venid, mirad, no está ahí. Ha resucitado de entre los muertos. La piedra está movida, el sepulcro está vacío. Y luego ver la manifestación de Dios, el amor de Dios, en que ahora está el Señor intercediendo por cada uno de sus hijos. No intercederá, no intercedió, sino que está intercediendo a la diestra de Dios Padre por cada uno de sus hijos. Algo tremendo y maravilloso. Volviendo al texto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, sencillamente y profundamente y solemnemente, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para, aquí está el fruto, será el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, para que vivamos por él. Bien, hermanos, hemos visto, primer punto, en qué se mostró el amor de Dios. Ahora el texto nos lleva al punto número 2, en qué consiste. Va muy interrelacionado, ¿no? Pero el texto lo explica de diferente manera, ¿vale? Hay una diferencia entre el versículo 8 y el versículo 10. Pues sí que punto número 2, en esto consiste, ¿en qué consiste el amor de Dios? Estaba pensando en qué consiste el amor de Dios. Hemos visto en qué se mostró, ¿vale? ¿En qué consiste? Que también es parte de lo en que se mostró, ¿verdad? Estaba pensando cuál es su esencia, la esencia del amor de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Estaba preguntando, ¿no? Y lo tengo apuntado aquí en mis notas estas preguntas. ¿Cuál es su forma de amar? Intentando razonarlo un poco humanamente, no se puede, ¿no? No se puede. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Nunca te has preguntado a ti por qué Dios te ha amado? Muchas veces lo tenemos tan asumido que Dios nos ha amado y recitamos el versículo Juan 3:16 de una manera tan, permitidme, frívola, que no, pero nos hemos preguntado por qué Dios nos ha amado. La Escritura nos dice por el puro afecto de su voluntad. Es que no había otro motivo por el cual Dios nos ha amado. Es que no teníamos ni un ápice, ni un átomo de materia, ni de alma, ni de espíritu, ni de cuerpo que pudiera agradar a Dios. Por eso el Señor dijo, por cuanto todos habéis pecado y todos estáis destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Te has preguntado seriamente en qué consiste este maravilloso amor? Leemos el texto. El texto no lo dice. Nos lo dice de una forma clarísima. En el versículo número 10. Dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor de Dios. O sea, no te pienses de que has hecho alguna cosa para poder ganarte la salvación, o algo en el cual hayas podido cooperar con el Señor para ganarte la salvación. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y es el Señor el cual lo manifiesta. ¿Qué consiste en mi amor? Pues en que yo te he amado. Yo te he amado. Analizamos el texto y vemos aquí tres maravillosas realidades. Dios nos amó sin Él ser amado. El Señor Jesucristo es nuestra propiciación, hablaremos de ello. Y tres, el amor de Dios consiste en el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados a través del Hijo. En esto consiste el amor de Dios. Podemos resumirlo en tres palabras. Amor, intercesión, sustitución y perdón. Eso es lo que consiste el amor de Dios. El texto nos dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios nos amó sin Él ser amado. El amor de Dios consiste en que Él dio el primer paso. El amor de Dios consiste en que Él tomó la iniciativa y Él, desde su morada, vino a buscarnos. Eso es el amor de Dios. Dejadme que os lea lo que he apuntado, porque no quiero dejar ninguna palabra en el papel. El hombre muerto en sus delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en el mundo y en la eternidad, por sí solo es incapaz de amar a Dios. El hombre muerto en sus delitos y pecados,
por sí solo es incapaz de buscar a Dios. El hombre muerto en sus delitos y pecados, por sí solo es incapaz de acercarse a Dios. De hecho, ya el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículos del 28 en adelante, ¿no? Y a los que llamó, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿verdad? Y nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguridad y certeza. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Seguridad y certeza. Pero aquí no vemos nada del hombre. Es todo Dios que está haciendo, ¿verdad? En la misma epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 19, si queréis, lo podéis leer, nos dice, nosotros le amamos a Él. Efectivamente que le amamos. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Si el Señor no nos hubiera amado, no hubiéramos podido amarle, ni buscarle, ni acercarnos a Él. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. No hubiéramos podido hacer absolutamente nada para poder ir y llevar nuestras vidas delante del Señor. El testimonio de las Escrituras, de hecho, es clarísimo, que nos dice: Dios nos ha amado sin nosotros amarle, nos ha escogido sin nosotros merecerlo, ha venido a buscarnos sin nosotros desearlo. Él dio el primer paso para que hayamos sido encontrados por Él. ¿Os acordáis de la ilustración? No sé si es una ilustración porque es una enseñanza que Ezequiel capítulo 16, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando a Israel. Pasé por el camino a tu lado y te vi en tus sangres. Y te dije, vive. ¿Os acordáis del pasaje? Israel estaba intentando hacer algo para ir. No, fue el Señor que pasó al lado suyo, ¿verdad? Fue el Señor que pasó al lado suyo y dijo, mire, Salmo 40, ¿os acordáis que dice el Salmo 40, no? Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo cenagoso de la desesperación. Fue el Señor, el Señor. Y en esto consiste el amor de Dios, en el cual pues Dios nos amó sin ser amado. La segunda maravillosa realidad que vemos en este texto, en este pasaje, es que es el ministerio intercesor y de sustitución de Cristo. El Señor, Él es nuestro sustituto, nuestro gran sumo sacerdote, y aquí introduce una palabra muy preciosa. Él es nuestra propiciación. Propiciación. El texto menciona esta palabra. Ahora nos preguntamos, ¿qué es propiciación? ¿Cuántas veces leemos las Escrituras, pasamos por palabras y sencillamente pues no nos paramos a considerarlas? Ni siquiera sabemos lo que significa. Yo por años no sabía lo que era una ofrenda mecida. O sea, mecida. Yo digo, bueno, mecida. ¿Sabéis lo que es una ofrenda mecida, no? ¿Sabéis lo que es, no? El sacerdote lo cogía y hacía así, mecía, de mecer. Digo, claro, fíjate, ahora sí que entiendo ahora un poco la imagen, ¿no? Pues, ¿qué es propiciación? La definición de propiciación es la siguiente. Bueno, ¿os acordáis de la oración del publicano, verdad? Dios, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Qué oración tan preciosa. La definición, dice el diccionario: acción agradable a Dios, y aquí notemos, con que se le mueve a la piedad y a la misericordia. Acción agradable a Dios con que se le mueve a la piedad y a la misericordia. Tú puedes, sin Cristo, hacer esta acción de que Dios sea movido a la piedad y misericordia sin tener en cuenta al Señor Jesús. El único que puede hacer esto con el hombre perdido en sus delitos y pecados es Cristo. Es Cristo. Y el texto nos dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Unas rápidas consideraciones referentes. ¿Quién es el propiciador? El propiciador es el mismo Dios encarnado. Nos menciona en final de Juan 2:2, Él es la propiciación. ¿Quién es el propiciador? El Señor Jesucristo.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La segunda consideración es la singularidad de este propiciador. O sea, no lo comparte con nadie. Él es, ¿qué nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12? Un texto también muy conocido, lo tengo apuntado. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la singularidad, el Señor Jesucristo, de la propiciación. Y su acción, como tercera consideración, es que nadie puede ser primero, y es una acción presente y continua. Él es. No dice el texto, Él ha sido o Él será. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y tengo apuntado este texto también, tan bonito. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Estaba pensando un poco en la escena, el lugar santísimo, hablando de la antigüedad de Israel, el arca de la alianza, el arca del pacto, las tablas de la ley, el sumo sacerdote con los sacrificios una vez al año, el gran sumo sacerdote, y entre las tablas de la ley y el sacrificio expiatorio y el sumo sacerdote había algo. ¿Os acordáis lo que había? La tapa del arca. ¿Qué es la tapa del arca? El propiciatorio. ¿Qué había entre la ley de Dios y el sumo sacerdote? El Hijo, Él es la propiciación de nuestros pecados. Y está manifestado con esas sombras y figuras en el lugar santísimo. Y por último, vemos que nos menciona este maravilloso texto que esa propiciación es para perdón por nuestros pecados. La mayor manifestación del amor de Dios es, entre otras muchas cosas, evidentemente, el perdón de Dios, su perdón de cada uno de nuestros pecados. Leo el texto para finalizar este punto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, exactamente, también lo dice en 1 de Juan 4, 19, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un texto más. Colosenses, no, Antonio está llevando a la vez de la epístola de Colosenses, capítulo 2, 13 y 14, hace poco también lo hemos visto, me parece, si no recuerdo mal, en algunos de sus mensajes. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué maravillosa manera de ver esa obra de la redención, ¿no? Está consumada en la cruz del Calvario. Y con esto llegamos muy rápidamente, hermanos, al punto número 3, que es de pasada. Ya no me pararé tanto en considerarlo, porque solamente es una puntualización. En esto conocemos, hemos visto, en esto se manifestó, en esto se mostró, hemos visto, en esto consiste, y ahora por último punto, en esto conocemos. Certeza y seguridad. Y el texto nos dice, para finalizar este mensaje, en el versículo 13 y 14, que nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Certeza y seguridad. ¿Y cómo lo hace el Señor? ¿Cómo nos da esa certeza y esa seguridad de lo que estamos considerando en referencia a su amor por medio de su Hijo? Uno de los grandes ministerios que tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es? El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Luego tiene otros ministerios que el Espíritu Santo tiene al corazón del creyente. Pero uno de ellos es ese testimonio que nos da la certeza y seguridad de que Él nos dice: así se mostró el amor de Dios, así se mostró, y así consiste, en esto consiste su amor. 3 textos, y pasamos a la conclusión. Más el Consolador, el Espíritu Santo, hablando del Señor Jesús,
a sus discípulos en la última cena: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará lo que yo os he dicho. Certeza y seguridad nos enseña y nos recuerda. Otro texto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1, 13, 14, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención en la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos sella, el sello de Dios. Qué mayor seguridad hay en ello, ¿verdad? Y por último, el texto que he mencionado al principio de este punto. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos da testimonio de su salvación. Ya concluyendo este mensaje, sermón, certeza y seguridad. Y vuelvo a leer el título, la reflexión que decía al principio. La certeza y la seguridad solo se encuentran en el Dios inmutable y en su palabra, inamovible. Todo lo demás es efímero, temporal y cambiante. Y en ello hemos visto estos tres puntos. Certeza y seguridad, primeramente, en esto se mostró el amor de Dios. Certeza y seguridad, segundo punto, en esto consiste su amor. Y por último, certeza y seguridad, en esto conocemos el amor de Dios. Y es interesante como conclusión ver que en estos tres versículos la centralidad neurálgica está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Lo menciona también en el 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la pregunta para esta mañana es: ¿dónde te encuentras tú? ¿Con el Hijo o sin el Hijo? Espero que sea con el Hijo, ¿verdad? Cada uno lo sabe delante del Señor, esta exhortación, esta realidad. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Pues el Señor bendiga su palabra y os que pueda atenderme.